hoy con... Estamos a 24 horas de que Lasso deje el poder y de que se posesione el nuevo presidente Daniel Noboa. ¿Cómo deja el país Guillermo Lasso? Hoy lo vamos a conversar con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, buen día. Siempre un gusto estar acá en FM Mundo. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias por visitarnos en nuestros estudios. Momentos complicados los del país. Hay tensión en el ambiente. Definitivamente, y creo que aunque algunos estamos ansiosos con la cuenta regresiva para que Guillermo Lasso finalmente se vaya, no podemos dejar de lado la preocupación que tenemos por las incertidumbres y las dudas respecto del gobierno entrante. Y no se trata de un aspecto subjetivo o que nos caiga bien o nos caiga mal el gobierno, sino que, como tú ya has dicho, estamos a 24 horas de la asunción presidencial y ni siquiera el gabinete está completo. Que debería estarlo, ¿no? Justamente ayer hablábamos de eso aquí en el programa. Había un cargo en mayo de 2021 pendiente de designación cuando Guillermo Lasso asumió el poder, y con un cargo pendiente muchos ya nos preocupamos porque había una cartera de Estado que no iba a poder actuar de manera inmediata como correspondían y designar a todos los demás que forman parte de un ministerio. Cristian, no se trata solo de poner a un ministro o a una ministra. Ellos a su vez tienen viceministros, subsecretarios, todo un nivel jerárquico superior que tiene que componerse. Se habla de por lo menos 300 puestos importantes. Mientras la cabeza no esté designada para un ministerio, difícilmente ese nivel de decisión principal, el nivel político, va a poder conformarse. Bueno, esperemos que hayan los anuncios respectivos el día de hoy, porque ya el tiempo se termina, el tiempo se acaba. Con bombos y platillos, para él se va el presidente lanzando documental, lanzando un libro con declaraciones donde, pues, definitivamente nos damos cuenta que el hombre ha vivido y vive en una burbuja, porque para él todo ha sido perfecto, todo ha ido muy bien. Bueno, me late que entonces tú formas parte de la dedicatoria del libro, Cristian, porque habrás visto que además de mencionar a su familia, obviamente, dedica su gran obra, que además tengo serias dudas de que haya sido escrita por él, a sus detractores, a quienes le dijeron que no ha hecho nada. Así es que bienvenido al selecto grupo de personas a las que esta obra está dedicada. ¿Y por qué te digo que a mí me parece grave que no haya sido redactada por Guillermo Lasso? Porque creo que aunque esté a 24 horas de irse, nos debe respuestas en este tema. ¿Se pagó ese libro con recursos públicos? Es decir, con plata que sale de tu bolsillo, del mío y el de la audiencia. Sería el colmo, ¿no? Bueno, si es así, ese libro no debería tener esa frasecita de derechos reservados de autor. Segunda cosa, insisto, ¿lo escribió Guillermo Lasso? No creo. ¿O pidió a los ministerios que le manden las distintas secciones redactadas para que la Secretaría de Comunicación edite? Si es así, hay una deshonestidad intelectual terrible, porque su nombre está en letras grandes en la portada. Entonces, date cuenta que hasta el último, más allá de pucheros, lágrimas y dedicatorias a sus detractores, sigue, como tú bien dices, viviendo en una burbuja. Parece ser que todo el país está equivocado y solo él y su círculo más íntimo de aduladores ven un país que ninguno ve. Es increíble, ¿no? Es increíble. Pero, Mauricio, más allá de criticarle, ¿qué le pasó a este hombre que durante 10 años estuvo insistiendo tantas veces, haciendo campaña, queriendo ser presidente de la República? ¿Solamente era para llenar su ego, para acariciar las mieles del poder? Quienes hacen política, quienes hacen periodismo, quienes hacemos activismo, los seres humanos tenemos ego, Cristian. Creo que la gran mayoría de nosotros estamos conscientes de que debemos querernos un poquito para hacer bien las cosas, darnos a nosotros mismos el lugar que corresponde. Pero de ahí a convertir ese ego en una obsesión que te nuble la visión de tal forma que ni siquiera seas capaz de gobernar escuchando a los ecuatorianos, hay una gran diferencia. ¿Pero qué le pasó? El poder embrutece, y yo creo que en este caso estamos frente a lo mismo. Trabajó 10 años para llegar al poder. Una vez en él, no tuvo capacidad de autocrítica, no tuvo capacidad de autoevaluación, no quiso escuchar a la gente. Simplemente dijo: por aquí son las cosas, salgan bien o salgan mal, porque para mí están bien hechas y punto, pero las consecuencias las estamos pagando nosotros.
Yo espero, de nuevo, insisto, Cristian, que tengas a la mano un ejemplar del libro de los 900 días. No, gracias. Porque, y te digo por una razón, porque quienes hacemos análisis o discutimos sobre política, más allá de que también, si es que es con recursos públicos, hemos financiado el libro, tenemos la obligación de leerlo. Pero es que parece que es un libro de ciencia ficción, se nos mezcla de lo que parece, al menos. El contenido de nuestro estómago, te digo, porque yo ya estoy leyendo el libro y veo. Ya lo estás leyendo. Claro. ¿Y qué dice? Bueno, además de lo que ha anunciado en el lanzamiento. Pasa incluso por decir que parte de lo que se vive en este momento es producto de una campaña de desinformación, de noticias falsas, que además él siempre ha luchado contra la corrupción, a pesar de que hay esfuerzos desde incluso los medios de comunicación de minar su credibilidad. Pero si la gran mayoría de medios más bien lo apoyaron. Bueno, y lo siguen apoyando algunos que así he visto. Que también tienen esa venda en los ojos que no les impide o tienen sus intereses la realidad, también. O tienen sus intereses. Bueno, ellos responderán a mí eso y me imagino que a ti también nos tienes sin cuidado, porque creo que las cifras hablan por sí solas. Y un libro que te cuenta verdades a medias o que de manera directa te aborda con mentiras, tiene que ser leído para ser rebatido, sobre todo con datos de información que creo que ahora sí ya están al alcance de todos. Partamos de lo que significa seguridad, Cristian. ¿Cómo puede ser posible que Ecuador en este momento lidere la tasa de homicidios por número de habitantes en América Latina? Somos uno de los países más peligrosos del mundo. Mira estos datos, uno de los países más peligrosos del mundo. Estamos en el top 10. Penoso top 10, 468 PPLs asesinados dentro de las cárceles, más de 500 mujeres asesinadas en 2 años, 189,000 personas salieron del país, 7 de cada 10 negocios en Esmeraldas han cerrado por miedo a las extorsiones, 1 millón al día paga el sector exportador para cuidar su mercancía, asesinatos, sicariato, delincuencia organizada, delincuencia normal, digamos, entre comillas, del día a día. Las vacunas que están también haciendo tanto daño y haciendo que muchos negocios cierren. O sea, todo mal. Pero Cristian, si este país es tan seguro como dice el señor Lasso, ¿por qué se firma un decreto ejecutivo otorgándose protección a sí mismo y a sus familiares? Algo que él deshizo tan pronto accedió al poder en el 2021, dejándoles a los expresidentes sin protección y sin seguridad. ¿Por qué lo hace? Además, me imagino se acostumbran muy bien a tener sus guardaespaldas, toda la gente que les acompaña. Me imagino, pero todo, ¿por qué no lo paga con sus recursos? Debería ser, que lo haga con su plata, no con la plata de los ecuatorianos. Así es que incluso, te digo, esa deshonestidad intelectual que hemos visto en los últimos días, a propósito del documental y del libro, creo que simplemente la cereza de un pastel que se ha ido cocinando lentamente durante 2 años y medio. ¿Qué más dice el libro en sus primeras páginas que has tenido la oportunidad? Bueno, en la parte principal hasta te cuenta la historia de cómo se decidió la muerte cruzada, ¿no? Y te digo que la forma en la que lo narra parece una novela, yo creo que ni de ciencia ficción, una novela de drama, ¿no? Entonces, todo esto que ha hecho, el sacrificio, la terminación abrupta hasta de su mandato presidencial, es algo que nosotros, los malagradecidos ecuatorianos, no se los reconocemos, ¿no? Así es que ya te imaginarás que el libro es una cosa que ensalza aún más el ego que ha tenido durante la presidencia, y que, como digo, pasará también a ser objeto de análisis y de estudio en su momento. Creo que es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos, es responsabilidad de ustedes, los comunicadores serios, responsables, objetivos, de poner a Guillermo Lasso en el lugar que le corresponde en la historia del país. Pero aún así ha dicho que regresará a poner en orden las cosas en el 2025. Y ahí nos encargaremos los ciudadanos de ponerle en su lugar. Creo que tenemos el gran poder del voto, tú lo sabes perfectamente bien, que implica premiar a quien se merece un cargo de representación o castigar y dejarlo en su casa, ¿no? Yo me imagino que así será. Y mira, Cristian, casos ha habido. Rodrigo Borja fue un presidente que terminó su mandato con niveles mucho más altos de aceptación, credibilidad y confianza que los que está dejando Guillermo Lasso. ¿Con cuánto termina Lasso? 12%, 16%, dicen. Se habla de entre 10 y 12%, pero yo te digo, Rodrigo Borja culminó su mandato en el 92, intentó, como tú recordarás, en múltiples ocasiones regresar al poder y ni siquiera pasó a segunda vuelta, fue tercer, cuarto puesto con una votación
que simplemente era básica, ¿no? Entonces, bueno. Y creo que es un gobierno mucho mejor que el que acabamos de tener durante estos 2 años y medio. Como los 13 millones y tanto de ecuatorianos que tenemos derechos de participación, puede postularse. Pero esos mismos 13 millones de ecuatorianos nos encargaremos de ver, de evaluar su candidatura y de sancionarla con el voto. Muy preocupado por su imagen, ¿no? Incluso pues ya pudimos ver hace pocos días la imagen del cuadro que antes de irse, eso generalmente siempre se lo ha hecho después. Ya está colgado en el Salón Amarillo. No vaya a ser que después no le dejen colgar el cuadro, ¿no? Entonces, ahí tú ves el tema del ego, el cuadro, el decreto de protección, incluso un tema que pasó muy desapercibido en la opinión pública, otro decreto reformado, Cristian, que a mí me preocupó porque no sé si el señor Lasso ve próxima su muerte, que reforma el decreto que incluye los honores en los funerales a los expresidentes. Ah, no, eso no sabía. Entonces, en el decreto que tú podrás ver, hay reformas en cuanto a dónde se lo vela, cómo se lo vela, qué honores se lo hace. Entonces yo te digo, parecería ser que como que él dice, capaz que dentro de poco me muero, voy a dejar hecho hasta la forma en la que quiero que me velen y me entierren. Para que sea así con todos los honores. Una cosa de loco. Como un rey. Así es que eso es lo que ha pasado. Y mira que incluso el tema de las condecoraciones. Qué absurdo, ¿no? Condecoraciones a diestra y siniestra. Y condecoraciones que en su momento, en gobiernos anteriores, fueron criticadas cuando no había mérito. O sea, a mí me parece un insulto a los ecuatorianos condecorar a Juan Zapata por su eficiente gestión al frente de la seguridad del país. Cuando tenemos personas que por mérito propio, que por carrera propia, se merecen esas condecoraciones, como muchas mujeres y hombres valiosos de este país en las artes, en la cultura, se gasta en medallas y en diplomas a personas que definitivamente no se merecen. Además que están cobrando un sueldo, ¿no? Por el trabajo. O sea, yo te condecoro por hacer tu trabajo que te pagan todos los ecuatorianos. Así es. Y eso es parte de este cierre, que no es sino un baño de egocentrismo que ya lo hemos visto, ¿no? Incluso habrá que ver qué más, que no ha salido a la luz en las últimas horas, deja haciendo durante estos últimos días. Contratos de última hora, ¿no? Vimos los decretos firmados. Las concesiones. Las concesiones, el tema eléctrico. Contratos muy importantes para el país. Yo sé que es urgente, pero podría esperarse a que asuma mañana el próximo presidente, ¿no? Bueno, creo que es un tema de elemental respeto, Cristian. Además, y ya el presidente electo dijo que por favor se limiten a firmar contratos, acuerdos y cosas de última hora. Y ahí vemos nosotros que hay acciones que generan dudas. Uno nunca sabe cuándo empezó este proceso, puede haber sido que tocaba firmar, pero si no hay explicaciones, si no hay justificación, si simplemente se toman las decisiones y las conocemos porque alguien las filtra en definitiva, o sea, a mí me genera dudas. Y yo creo que lo principal en este caso no es dejar esa fiscalización a los políticos, a la Asamblea Nacional, sino hacerlo por la vía de la ciudadanía, control social. Empezar a revisar los decretos firmados de última hora que probablemente aparezcan en el sistema cuando ya el señor Lasso no sea presidente, porque se demoran, como tú sabes, unas cuantas horas o incluso días en cargar a ese portal público de la Presidencia de la República. Veamos con qué sorpresas para nos ver sale. qué sorpresas tenemos, ¿no? Además del libro de los 900 días, como decía, lanzado con bombos y platillos, también nos deja un documental donde hay hasta lágrimas, Mauricio. Bueno, por suerte es un documental de 19 minutos. Sí, por suerte es corto. Es digerible, también hay que verlo para poder hablar del mismo, ¿no? Y ¿qué te diré? De nuevo, la evidencia de que el señor vivió en una burbuja, porque habla de como un país perfecto en el que los niños juegan tranquilos en los parques, en el que las madres de familia pueden estar con sus hijos o pueden trabajar si quieren en sus negocios. Y tú decías hace un momento, la inseguridad en los espacios públicos, las vacunas a las personas que inician su negocio, que muchas veces les motiva a tan pronto como abren cerrarlo. Es un insulto el documental. E incluso yo te digo, para quienes creemos que las ideologías sí son importantes y las defendemos, porque un país sin ideas claras no sale adelante. Yo creo que en este país hay que rescatar las ideologías. Ver algo tan increíble, no lo voy a calificar de otra forma, como decir, entré como un liberal pero salgo como un socialdemócrata. Yo quisiera que por ejemplo,
quienes forman parte del partido Izquierda Democrática, que es un partido de tradición socialdemócrata desde su fundación hace décadas, salgan a defender tremendo insulto de parte del presidente de la República, ¿no? Porque creo que no tienen de liberal, de socialdemócrata ni de nada, más bien tienen una confusión de ideas y de ideologías en su cabeza. Según Lazo, en este documental, lo que él más resalta es la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que es la parte donde se le llenan los ojos de lágrimas. Ese es el mayor logro realmente, porque ni siquiera por ahí creo. Yo creo que hay resultados, hay que reconocerlos, así como en la vacunación, así como que puso en marcha lo que resolvió la Corte Constitucional. Pero de la vacunación fue muy bueno, ¿no? Sí. Pero hay que ver si los resultados en realidad son los que nos están presentando, y yo creo que en cuanto al tema de desnutrición crónica infantil, hay que dejar que sean los organismos internacionales los que hablan. Se ha hecho un trabajo, sí. ¿Qué tan eficiente ha sido? ¿Se ha logrado cumplir con la meta? ¿O simplemente se ha presentado cifras que permitan decir que algo se ha hecho? De nuevo, esa fiscalización de la ciudadanía, ese control social, es fundamental en este momento. El tema de la seguridad también es una de las grandes deudas que nos deja este país. No había nunca vivido lo que estamos atravesando hoy por hoy, Mauricio. Y sí, puede ser algo que venía ya desde hace años atrás y ahora se ha presentado de esta manera, pero tampoco creo que hicieron nada. Cristian, o al menos muy poco. No, el problema de la seguridad no es nuevo. Ni hay que decirle a Guillermo Lasso que es culpa de él la inseguridad. Lo venimos arrastrando desde hace 8 o 10 años, desde el mandato de Rafael Correa. Pero no así. Pero el punto es, si te cruzas de brazos y no eres capaz de en 2 años y medio ni siquiera cumplir con un proceso de contratación pública para dotar de equipamiento a la policía, tienes consecuencias como las que tenemos ahora, ¿no? Una debacle, un declive de la seguridad. Ya cuando las cosas se fueron de las manos. Y están totalmente idas de las manos. Hay territorios completos en Ecuador, y creo que todos lo conocemos, donde ya no hay control del Estado, donde estamos controlados por grupos del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Le faltó liderazgo al presidente Lasso, Mauricio? Bueno, según él, no. Bueno, según él ya sabemos que... Según él es el otra realidad. Necesita, es más, yo creo que poco le falta, y espero que mañana en la posesión de Daniel Noboa no hable, pero poco le falta. Parece que no va a hablar. Prepárense, porque ustedes en 2024 me van a extrañar. O sea, solo eso le falta decir, ¿no? Pero en fin, te digo, yo creo que no basta con decirse líder. Las acciones en el gobierno son las que tienen que evidenciar y comprobar que uno efectivamente lo es. La parte económica, le dejan la caja casi en cero. Entiendo que son 200, Cristian, 200 millones nada más. No, a mí me parece terrible lo que estás diciendo, porque hace unos meses nos dijeron que el problema de la economía personal sí no había sido atendido, porque habían enfocado todos sus esfuerzos en la macroeconomía y en poner en orden las finanzas públicas. Eso dijeron. Y el hueco de 11,000 millones de dólares para el presupuesto del 2024. O sea que también nos mintieron sobre la cuestión macroeconómica y el ordenamiento fiscal. O sea, hay y supuestamente esa era su especialidad. Yo no sé si es que esa era su especialidad, pero creo que poco o nada del plan de gobierno con el que inscribió su candidatura en 2020 se ha cumplido en este momento al dejar la presidencia. ¿Cómo va a ser el nuevo presidente recibir un país con la caja prácticamente en cero? Ayer decía el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, 200 millones apenas. Sueldos de diciembre, 13º, el año 2024, el fenómeno del niño. Pero ¿cómo va a ser el nuevo presidente? Y yo te hago a ti la pregunta. Por más buenas intenciones que tenga. Por más inteligente que sea. Dejemos de lado las intenciones. A Daniel Noboa se lo eligió presidente hace varias semanas, y hubiera sido óptimo que una de sus primeras designaciones efectivas sea quien esté al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora, bueno, anunció una ministra que después ya parece que se echó para atrás. Estamos por las presiones internacionales. Horas y no tenemos ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo va a ser el gobierno entrante para apagar los incendios que en materia económica está dejando el gobierno de Lasso? Es otra de las incógnitas. Y finalmente, la deuda en lo social, que es muy grande. Se despreocuparon totalmente de eso. De nuevo, en el libro dicen que todo está bien. Creo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social hizo un buen trabajo en este último periodo, pero
Piensa en lo que significa, Cristian, todos los programas sociales del gobierno que están vinculados al Ministerio de Inclusión Económica y Social y que demandan un presupuesto millonario respecto de lo que será 2024, respecto de lo que será el problema fiscal. Y pensar en lo social no es solo pensar en los bonos y en los programas sociales del gobierno, sino también es pensar en la educación, en la salud, en la vivienda, en todos aquellos sectores que forman parte de lo social y que necesitan una gran cantidad de recursos que el gobierno entrante al parecer va a tener problemas en conseguirlos. Esperemos que aquella frase que Daniel Noboa utilizó en campaña, cuando no se roba, cuando no hay sobreprecios, cuando no hay corrupción, la plata alcanza, sea una parte de la solución que tengamos como país para la crisis fiscal de 2024. Algunos dicen que este ha sido el peor gobierno de los últimos años, incluso algunos dicen que el peor gobierno de la historia. ¿Crees que tanto así? La verdad, Mauricio. Creo que incluso en este momento no tenemos elementos suficientes para hacer una evaluación de ese tipo. Una vez que Guillermo Lasso deje la presidencia y sepamos incluso cómo deja el país al gobierno entrante, podremos hacer una evaluación integral y podemos llegar a conclusiones. Parece que le quisiera dejar lo peor posible para después decir, no, miren, yo hice las cosas de nuevo, bien. Yo te repito, Cristian, que no nos sorprenda que en 2024 salga a decir, disculpen, ¿no me extrañan? En el nivel de egolatría que muchos políticos tienen, y en ese grupo de ególatras que está el señor Lasso, no me sorprendería que haya cosas hechas a propósito con el objetivo de intentar volver al poder en 2025. Se rodeó mal Guillermo Lasso desde el principio y durante estos 2 años y medio de gobierno. Un cargo tan difícil como la presidencia de la República, como ser presidente de la República, sin duda demanda que tengas a gente de tu confianza alrededor. Pero tener gente de confianza no implica tener a un grupo que te encierra en una burbuja, te impida ver la realidad del país, te diga que todo está bien y te engañe. Puro adulador. Es uno de los mayores errores de los políticos, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Cuando te rodeas de adulones, pierdes la noción de la realidad. Eso te impide incluso tomar decisiones pensadas en la gente, no pensadas en tu círculo, y las consecuencias son las que estamos afrontando en este momento. Bueno, para terminar nada más, mañana tendremos nuevo presidente para un lapso bastante corto, concluir el tiempo que le correspondía a Lasso, que ni siquiera lo pudo terminar. 15 meses, con un escenario bastante en contra. Ojalá que le vaya bien, porque si le va bien a Daniel eso Noboa, es lo que el país necesita, pero ¿no es cierto? Cristian, si le va bien a Daniel Noboa, nos va bien a todos. Aquí no estamos para decir que le vaya mal o para querer que le vaya mal. Yo creo que eso es irresponsable. Pero con los pies sobre la tierra, ¿tú crees que le puede ir bien? Con la situación que vive el país hoy por hoy, que es muy crítica. Que le vaya bien. Pese a todo lo negativo y lo crítico que atraviesa Ecuador, yo espero que le vaya bien, porque si a su gobierno le va bien, nos va bien a todos. De acuerdo. Que haya sensatez, que haya apertura, que sea un presidente que con los pies sobre la tierra escuche, acepte la crítica, haga autocrítica, haga autoevaluación y no se siente a gobernar pensando en su candidatura de 2025. Las cosas, si se hacen bien, se dan solas. Los ecuatorianos somos lo suficientemente inteligentes para premiar con nuestro voto a quien se lo merece. Así es que esperemos, insisto, que le vaya bien por el bien de todos. Que le vaya bien, por el bien de todos. Me quedo con eso. Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esta mañana con nosotros aquí en FM Mundo. Gracias, Mauricio. Siempre un gusto, Cristian, a la orden, y espero vernos pronto para ver, en cambio, qué pasa con el nuevo gobierno. Lo estaremos analizando en su momento. Gracias, buenos días.